Muy buenas tardes, mis hermanos. Pues seguimos y ya casi estamos terminando la campaña de Una Fe Audaz. Vamos en la semana número 9, ¿sí? 9 de 11. Entonces, cada día se pone más interesante todo esto. Sean bienvenidos, que tengan un bendecido día y toda la semana que tenemos por delante. Seguimos entonces Una Fe Audaz, que es la clave ¿para qué? ¿Es la clave para qué? Para ver milagros y ver milagros que se ejecuten cerca de nosotros e incluso que se ejecuten con nuestras propias o en nuestras propias manos. El día de hoy vamos a estar trabajando la idea, ¿sí?, de audacia para ser generoso. Obviamente para ser generoso se necesita mucha audacia, y más cuando vivimos en un ambiente consumista, en un ambiente de ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Vales por lo que tienes. Tu valor lo determina la marca de coche, tu valor lo determina dónde vives, tu valor lo determina tu sueldo, etcétera, etcétera. Este es el mundo en el que nosotros estamos viviendo, aunque vamos a darnos cuenta que no precisamente eso es la idea de Dios. Para empezar, vamos a hacernos unos cuestionamientos. En estos cuestionamientos por ejemplo, vamos a empezar, ¿qué es la generosidad? Y ya nuestro hermano Leonel estuvo trabajando en el culto anterior, ¿qué es la generosidad? ¿Por qué está interesado Dios en que nosotros aprendamos a ser generosos? ¿Cuál es el interés de parte de Dios de que cada uno de los presentes sea generoso, de que cada uno de los presentes sea capaz de ser desprendido? Hay otra pregunta interesante: ¿por qué nos da todo este tipo de recompensas y promesas más que cualquier otra cosa? Obviamente en todo esto deberá de haber cosas importantes y cosas que nos llamen mucho la atención. En este sentido, entonces, vamos a ver, hay palabras que son bien interesantes. La palabra orar. Esta es la carátula de la Biblia Gateway en internet, y entonces cuando tú le pones allí la palabra orar, automáticamente te dice que en la versión de Reina Valera dice que esa palabra se repite 84 veces, y esas 84 veces aparece la palabra orar. Es interesante, ¿no? Hay otras palabras también muy interesantes, por ejemplo, la palabra amor. La palabra amor en la versión de Reina Valera, en la Biblia Gateway, entonces dice que aparece 567 veces amor. ¿Quiere decir que entonces amar es importante? Sí, y de repente como que viéramos que tiene más peso el amar incluso que la misma oración, porque el amor es una comunión, pero en hechos. La oración puede ser una comunión con Dios verbal o en silencio. Pero hay otra palabra también muy interesante, por ejemplo, la palabra fe. La palabra fe se repite en la Biblia 795 veces, y decimos, bueno, entonces empezamos con una palabra de cientos de veces, otra palabra que ya subía a más veces, y esta está en 795 veces. Habrá una palabra que en algún momento dado sea más mencionada en la Biblia. Sí, hay una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra es dar. Está por lo menos 1137 veces repetida. ¿Por qué estará repetida tantas veces? Por la bondad que es el Señor con nosotros, ¿no? Que tenemos que hacerlo. Por la importancia que representa. Es una palabra tremendamente importante, el dar. Y esto obviamente lo tenemos que relacionar con generosidad, porque nada más puede dar la persona que es generosa. No cualquier persona es capaz de dar. ¿Quiénes son los que pueden dar? Los que son generosos, porque aún teniendo, no necesariamente la persona que tiene es generosa, porque hay personas que tienen mucho
pero lo almacenan. Tienen mucho y lo meten en cuentas bancarias. Tienen mucho y lo meten en acciones. Tienen mucho y lo invierten en su beneficio, que me produzca, que me produzca, que me produzca. Entonces, no necesariamente la persona que tiene es una persona generosa. Una persona generosa va entonces más allá. Y entonces esto se pone se empieza a poner más interesante, porque vamos a ver quién es una persona que puede dar. Pues una persona que dentro de su corazón tenga ciertas características. Y entonces, cuando nosotros vemos quién es el primer dador que nosotros podemos conocer, el primer dador es Dios. ¿Qué da Dios primero? ¿Qué es lo primero que Dios da? Aliento de vida. Lo primero que Dios da es aliento de vida, ¿sí? Y de repente, aquellos que hemos tenido la oportunidad de que nuestra esposa esté embarazada y hemos podido ir a ver al ginecólogo la primera vez que nos enseñan el ultrasonido, entonces en la pancita de la señora le empiezan a ubicar, y de repente te das cuenta que todavía no tiene forma, ¿sí? Todavía no tiene forma, pero el corazón ya está latiendo. Ya está latiendo, ya está latiendo. Y eso, los que lo escuchamos por primera vez, te deja los pelos de punta, porque dices, efectivamente, ya recibió la vida. Y esto no es otra cosa más que viene de Dios. Entonces, otra persona tremendamente dadora. Entonces nos encontramos con Jesús. Y entonces Jesús hace un planteamiento bien interesante y dice que nosotros somos sus amigos. Y dice que el buen amigo, ¿qué hace? Da su vida. ¿Por quién? Por su amigo. Entonces el amigo Jesús dio su vida por ti y por mí hace más de 2000 años. ¿Y por qué la dio? Por amor. Y entonces hace rato Leonel decía, y entonces Dios se despoja de su naturaleza de Dios, se despoja de todo lo que es Dios, y entonces se hace hombre. Y entonces dice Juan 3:16 que dio. ¿A quién dio? Dios dio ¿a quién? Dio a su hijo, a su único hijo o a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, es decir, mas reciba una vida eterna. Y entonces nos damos cuenta que el dar no está relacionado precisamente con la naturaleza humana. El dar y la generosidad es parte de la naturaleza divina. Y entonces de repente vemos que Dios quiere que nosotros tengamos esa naturaleza divina. Y para que tengamos esa naturaleza divina, el Espíritu Santo está con nosotros, y el Espíritu Santo nos empieza a mover. ¿A qué? A dar. Nos empieza a mover a que seamos generosos. Y entonces tal pareciera de repente que cuando hay alguna necesidad, el Espíritu Santo, el que está con nosotros, de repente nos da un codazo. Y ahora, ¿va? Da. Bueno, doy. Tengo un conocido, un hermano muy, muy querido, Ricardo Barrios. Y entonces él, en su trato con Dios, le dice a Dios: yo quiero que tú me digas qué voy a hacer con los excedentes. No terminé la carrera, no precisamente soy una persona brillante, pero sí creo en las promesas tuyas, Señor. Yo espero que tú me digas qué voy a hacer con los excedentes. Y es muy interesante, porque entonces de repente Dios le dice: no te voy a dar coche, no lo necesito, hay taxi. Y cada vez que tengo oportunidad de usar un taxi, tengo la oportunidad de predicarle a un taxista. Entonces el coche lo usa su esposa, él usa taxis, pero usa taxis para predicar. Entonces es una persona interesante, es una persona que es generosa, que es dadora. Un día cercano a Navidad, sería 21 de diciembre, nos vimos para desayunar. Y entonces ya terminamos de desayunar y le digo, pido la cuenta y me la arrebata. Si yo te invité, yo pago. Ok, está bien, pagas tú.
Él paga, de cuenta fueron como 700 pesos, ¿sí? Y dejó de propina como 500. Y entonces me le quedo mirando, me dice, son días de fiestas. Es importante tener la oportunidad de compartir lo que Dios nos da, compartirlo con alguien que no recibe lo que nosotros recibimos. Y esa es una situación que a mí me ha traído, durante varios años que llevo conociéndolo, me ha traído con la cabeza movida y con el corazón movido. Entonces me doy cuenta que sí habemos ciertas personas, ciertos creyentes en que hemos empezado a creerle a Dios. Y cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, entonces Dios empieza a hacernos personas generosas. ¿Porque tengamos muchas casas? No, a lo mejor ni somos dueños de casa. ¿Porque tengamos muchos coches? No se necesitan coches, y ya se los dije, mi amigo no necesita coches. Porque tengamos unos ingresos muy fuertes, no es necesario tener ingresos fuertes. ¿Qué es necesario? Tener un corazón dispuesto y la audacia de poderle creer a Dios. Y entonces siempre que me he encontrado con personas generosas, bendito Dios que han sido muchas, me he encontrado con personas que son tremendamente generosas. Son personas que sin importar sus ingresos, que sin importar las cantidades que puedan recibir, lo que sí puedo percatarme es de que a través de sus manos salen muchas bendiciones. Y no necesariamente en dinero. Conozco gente que de sus manos sale tiempo. Y ya va a venir la escuela bíblica de vacaciones, y en esta iglesia la escuela bíblica de vacaciones es una oportunidad de dar tremenda. Aquí hay personitas, hermanos queridos, hermanas queridas, que cuando llegue la escuela bíblica de vacaciones ya pidieron su periodo vacacional. ¿Para qué? ¿Para irse a Acapulco? ¿Para irse de vacaciones a otro lado? No. Sus vacaciones las invierten aquí. Y entonces dices, espérame, ya no entendí. ¿Trabajaste todo un año y todo un año te esforzaste para venir a trabajar aquí en la iglesia? Sí. ¿Qué dan? No puedo ofenderles diciendo que dan tiempo, porque no dan tiempo, dan vida. Y dan vida porque vienen y invierten aquí su vida para que los chiquitos reciban vida. Y esto es tremendo. Y esto es tremendo porque hay veces que los chiquitos incluso nosotros no los tomamos en cuenta. Qué bueno que en la alabanza ya tenemos chiquillos. Y en otras ocasiones hemos preparado niños más pequeños. ¿Para qué? Para que tengan su encuentro con el Señor, para que reciban vida, pero también ellos tengan la oportunidad de dar vida a otros. Conozco personas, sí, en la escuela bíblica de vacaciones que han ahorrado. Y han ahorrado porque viene un periodo importante en el que tenemos que atender niños, atenderlos aquí adentro o atenderlos en el campamento. Y entonces, ¿saben de qué se trata? Erogar. Ciertamente se eroga dinero, pero lo más que se eroga y lo más que se entrega es vida. Y cuando nosotros nos encontramos a los chamacos que regresan del campamento o que terminan la escuela bíblica de vacaciones, simplemente con una gran sonrisota, gracias. Y cuando tú recibes las gracias, ¿sí? Dices, no me la dio las gracias un niño. Dios personalmente está bajando a apapachar mi corazón. Y entonces la generosidad trae grandiosas cosas tremendamente grandiosas. La generosidad trae tremendos beneficios. Ahí les pasamos una hojita, pónganle allí, vayan llenando huecos. Voy a tratar de irme bien rápido a ver si alcanzamos a avanzar. Si no, pues ahí se lo llevan de tarea. Entonces, la generosidad es dar honra a Dios. Ahí en 1 Corintios 9:13 nos dice, y ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, va a demostrar algo. Demostrará que son obedientes
obedientes a la buena noticia de Dios. Entonces, cuando viene la escuela bíblica de vacaciones y tenemos maestras, tenemos maestros, abren las puertas, se preparan muchos desayunos, se preparan varios salones, se arregla el templo de forma diferente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está haciendo un ejercicio de generosidad. Y en ese ejercicio de generosidad, lo que nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí?, es que somos obedientes ¿a quién? Somos obedientes a Dios. ¿Quién es el primero que dio? Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nosotros damos? Entregar lo que Dios previamente ya nos entregó. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy más, Dios me va a dar más. Te quiero decir que si tú eres capaz de dar más, créeme que Dios te va a dar más. ¿Por qué? Porque la situación de generosidad no va contra tu chequera, va contra el amor que tú le tienes a Dios. Y si tú amas a Dios y le entregas a Dios, no te va a dejar con las manos vacías. Entonces ahí es a donde nos damos cuenta que nosotros podemos honrar a Dios, pero también podemos ser obedientes al Señor. Honra a Dios que se apiade honra a Dios que se apiada del necesitado. Cuando nosotros nos ocupamos en entregar tiempo, en entregar una llamada telefónica, en entregar un abrazo, en mandar una felicitación, el ser tantito creativos para decirle a alguien, ¿sabes qué? Te he extrañado, hermano. Hace un ratote que no nos vemos. O cuando por desgracia en estos días que hemos tenido separaciones y que hemos tenido decesos, también para llegar y llorar con el que llora. A lo mejor no le damos nada, pero es la oportunidad de acompañarlo en su dolor. Y si le puedo dar lágrimas, pues le doy lágrimas. Si le puedo dar un abrazo, le doy un abrazo. Si le puedo decir, ¿sabes qué? No estás solo, de todos modos Dios está contigo y Dios no te va a dejar. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con la generosidad. También con la generosidad pudiéramos decir que la generosidad nos acerca a Dios. En este acercamiento a Dios, sí, cuando yo soy generoso, cuando yo doy, ¿qué está sucediendo entre la relación Dios y yo? ¿Qué está sucediendo? Estamos próximos, porque Dios no está ciego, porque Dios no está sordo, y Dios está pendiente de los talentos que Dios me dio, de los dones que Dios me dio, de la vida que Dios me dio. Él está pendiente de todo lo que Él me dio. Y cuando Él me lo da y yo se lo regreso a uno de sus hijitos, los más pequeñitos, de los más necesitados, entonces eso me acerca a Dios. De tal manera que, por ejemplo, una manera de acercarse también a Dios es el diezmo. El diezmo es para que aprendas a tener respeto o a tener temor por el Señor tu Dios. Donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Tu corazón. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente se entrega en servicio a Dios, y así como Dios le da, son personas que lo entregan a otras personas, lo que nos estamos dando cuenta allí, sí, es de que su tesoro, ¿en dónde está? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro depositado? En el corazón y en el mismo corazón de Dios. Y entonces es muy interesante porque creemos que los tesoros se reciben producto de las acciones que tengas de CETES, de las acciones que tengas en casa de bolsa, de las acciones si tienes oportunidad de invertir en Televisa, o tienes oportunidad de invertir en Microsoft. Dices, es que son acciones que rinden mucho dinero. ¿Sabes qué? Hay acciones que rinden más dinero. Hay acciones que rinden vida. Y son las acciones que tú depositas en el Señor, de tal manera que donde está tu corazón, sí, donde tú pones tu corazón, allí es donde está tu tesoro. Y si tú estás dispuesto a poner tu tesoro al servicio de Dios, créeme que Dios, sí, no va a permitir que tu tesoro baje. Al contrario,
te lo va a hacer más grande. ¿Y sabes por qué te los va a hacer más grande? Porque es la oportunidad para seguir dando. También otro de estos beneficios por ser generoso, sí, es que me hace más como Jesús. Efectivamente, cuando nosotros aprendemos a dar y aprendemos a ser generosos, nos parecemos a Jesús. Ay, hermano, no me digas que Jesús tiene el cabello blanco, ¿sí? Y conozco a Jesús bigotón también, y conozco a Jesús en jovencita, y conozco a Jesús en jovencito. ¿Y saben qué? Conozco a Jesús en niño, en forma de niño. ¿Saben cuándo? Cuando veo que dan. Me estoy dando cuenta que Jesús es como César. Jesús tiene la imagen de César. ¿Saben por qué? Porque empieza a dar. Y dar sin interés de recibir. Y dar porque le place dar. ¿Y darle a quién? Porque canta. Para dar. ¿Por qué viene a ensayar? Para dar. ¿Por qué anda atrás de este par? Yo te ayudo. Ah, ¿me quieres ayudar? Carga. ¿Por qué carga? Porque es una manera de dar. Entonces aquí nos damos cuenta que la persona generosa se empieza a parecer a Jesús. Hay quienes se la pasan codiciando, ¿sí? Deseando tener todo el tiempo, pero los justos les encanta dar. Una persona, ¿quieres ver una persona importante? Es una persona que sabe dar. La persona importante no precisamente es la que anda de cuello blanco o tiene grandes cuentas bancarias. No, la persona importante es la que sabe dar, la que sabe compartir, la que sabe regresarle a los demás lo que Dios le da. ¿Sabes qué? No es la persona que codicia, porque la codicia tiene la característica de que esclaviza. Y entonces hay quien codicia ser demasiado flaco y hay que pagar 2 o 3 gimnasios para bajar de peso. Hay que pagar tratamientos. Hay quien codicia tener un aparatejo como este. Las funciones que hace este aparatejo las hacen otros más chiquitos. ¿Sí? Ay, hermano, ¿y tú por qué traes esa? Pues porque me la dio el Señor. No la traigo porque yo la compré. ¿Por qué la traigo? Porque Dios me la dio. ¿Sí? Así, simplemente, me la dio. ¿De quién es? No es mía. ¿Saben de quién es? Es del Señor. Pero Dios decidió dársela a Univisión. Y entonces Univisión no la usa. Y me dice, ¿sabes qué? Úsala. ¿Cuánto tiempo llevo usándola? Pues como 4 años. Como 4 años más o menos. ¿Y sabes qué? No necesito comprar computadora. ¿Por qué no necesito comprar computadora? Porque Dios me lo da. ¿Qué tengo que hacer con la computadora? No decir que es mía. ¿Qué tengo que hacer con la computadora? Ponerla a trabajar. Ponerla a trabajar en servicio de ¿quién? En servicio de los demás. Y cuando la pongo en servicio de los demás, aquí abajo precisamente me robaron una Mac que yo compré. Se lo robaron aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Bueno, esa ya estaba vieja. Me dio una nueva. Y me dijo, esta es tu computadora nueva. Señor, ¿sabe qué? Pues qué bueno, gracias. ¿Qué voy a hacer? Seguir usándola, no codiciando como mucha gente lo hace. La mejor forma de estar completamente limpios es compartir lo que uno tiene y compartirlo ¿con quién? Con los necesitados. Entonces, si Dios te da, créeme que no te lo da para embodegar. Si Dios te da, no te da para que acumules. Si Dios te da, no te da para que lo metas en cuentas. Cuando Dios te lo da para que tus manos se conviertan en instrumentos divinos y sean purificadas por Dios. De tal manera, cuando Dios pone en tus manos y te lo pone para que tú lo repartas, en ese momento también te está purificando el Señor. Y te está purificando y está haciendo de ti un dador. ¿Que se parece a quién? Que se parece a Jesús. Otra definición que pudiéramos tener de generosidad es que la generosidad es la cura del materialismo. En el siglo XXI les estaba diciendo que mucha gente lo determina su coche.
Mucha gente lo determina su chequera, a mucha gente lo determina la marca. Ya les enseñé que es marca totalmente Palacio Municipal, pero bueno, no le hace. Hay gentes que buscan la marca, que la marca los determine. Nosotros los cristianos no necesitamos que nos determine lo material. ¿Quién me determina a mí? La presencia de Dios. ¿Quién te determina a ti? La presencia de Dios. ¿Y cómo te define a ti y cómo me define a mí la presencia de Dios? Nos define como hijos, nos define como herederos, nos define como hijos de Dios aquí en la tierra, con una embajada en mi casa, con una embajada en el templo, con una embajada donde yo me muevo, con una embajada del cielo donde yo me esté moviendo, con una embajada del cielo donde tú te estés moviendo. Y entonces es bien interesante porque el materialismo sí tiene cura. ¿Cuál es la cura? Que seas generoso. No puedes servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y esta es una tremenda realidad. No podemos servir, ¿sí?, a dos señores. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. Si le sirves a Dios, no necesitas riqueza. ¿Y sabes por qué no necesitas riqueza? Porque Dios te hace rico. Y porque Dios va a proveer todo lo que haga falta en tu vida. Y si a eso le agregas que eres generoso, Dios va a provocar un flujo mucho mayor. Y entonces el Salmo nos dice que correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? Ríos de agua viva de tu interior, de donde está la presencia de Dios. Y el río de agua viva es agua viva que da vida ¿a quiénes? A todos los que tenemos alrededor. Entonces se pone todavía más interesante. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Y entonces por ahí tuvimos en el 84 y en el 94 tuvimos devaluaciones durísimas. Nuestro peso se devaluó. Todos aquellos que tenían esperanzas puestas en el peso, puestas en el dólar, ¿qué creen que les pasó? Perdieron por andar poniendo su esperanza en riquezas, por andar poniendo su esperanza en bienes y en valores. Si no, ¿sí?, pongan todo esto, pónganlo ¿en dónde? En Dios, el cual da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Dios está peleado con el dinero? No. ¿Cómo está planteando entonces la riqueza? ¿Para qué es la riqueza? Para disfrutarla, no es para almacenarla, no es para embodegarla, es para hacerla circular, es para moverla. Y entonces cuando Dios te da vida, Dios te da tiempo, Dios te da bienes, Dios te da un salario, etcétera, 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 todo eso te lo da para que lo pongas en servicio y lo hagas circular. Entonces a nosotros no nos determinan ni las marcas, ni las mercancías, ni las posesiones. A nosotros nos determina la presencia de Dios en cada uno. Otra definición de generosidad, pudiéramos ver que la generosidad sí demuestra de qué tamaño es mi fe. Y entonces aquí ya se pone interesante, porque hemos dicho que la fe es algo activo. La fe no es quedarte a esperar y platicar con Dios y no. La fe es activa, la fe es movimiento, y entonces la generosidad demuestra mi fe, de tal manera que la generosidad de ustedes demostrará que son obedientes ¿a qué? A las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que tú has recibido? ¿O cuáles son las buenas noticias que has tenido la dicha de recibir a lo largo de esta pandemia, para hablar de un tiempo? ¿Qué has recibido? ¿Te quedaste sin comer? ¿Te enfermaste? En mi familia, hasta de septiembre para acá, ha habido, ¿sí?,
24 contagios. Nada más una persona ha partido a la presencia de Dios, y esa es mi mami, ¿sí? Y mi mami, créanme, de 87 años, ¿sí? Mi mami partió con el Señor en absoluta tranquilidad y en absoluta paz. Hemos tenido 2 casos graves que están en proceso de componerse. Uno de esos casos graves es aquí mi hermano Aliber, ¿sí? Que está en proceso de recuperación. ¿Qué podemos darnos cuenta acerca de la fe? Que cuando nosotros somos generosos, entonces esa generosidad demuestra que somos obedientes a la buena noticia de que Jesucristo es nuestro Señor, a la buena noticia que Dios decidió dar a su único Hijo en propiciación de ¿qué? En propiciación de mi pecado, para que yo poderme reconciliar con el Señor, y el día que el Señor me llame, estar con Él en su presencia a la diestra del Padre. Entonces la generosidad, sí, la generosidad proviene de nuestra fe. Entonces aquí es cuando nosotros ya empezamos a aterrizarlo ya en una situación real, ¿sí? Y he conocido hermanos, ¿sí?, que cuando se han hecho campañas en sus iglesias, simplemente han llegado y han dicho: aquí están las llaves del coche, hermano, ¿es el único coche que tienes? Sí. ¿Y lo estás entregando? Sí. ¿Saben qué? Aquí están ahorros, o aquí está la pensión, o aquí está esto, aquí está esto. ¿Y saben por qué? Simplemente por generosidad, simplemente porque están haciendo un ejercicio de fe, porque saben que Dios no los va a abandonar en este ejercicio de fe. Traigan entonces íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y aquí sí va a hablar de dinero, ¿sí? Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Punto y aparte. Pruébenme en esto, dice el Señor. Y se pone interesante, porque Dios dice: a ver, ponme a prueba. ¿Te cuesta trabajo creer? Ponme a prueba. ¿Te cuesta trabajo dar? Empieza a dar, y te vas a dar cuenta que yo voy a hacer lo necesario para que no te falte. Señor, ¿no habría manera de que fuera al revés? ¿No habría manera que primero me haga millonario y después dono? No, es exactamente al revés. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a creer de una manera activa. ¿Qué es creer de una manera activa? Y entonces Pedro y los discípulos están en el mar, hay viento contrario, se separaron de Jesús hace unas horas, y de repente el viento contrario está haciendo que se hunda el barco. Y los marinos empiezan a tener miedo, porque es una situación que no pueden controlar. Y entonces de repente ven una figura de un hombre caminando y se espantan y dicen: es un fantasma. El único que hace uso de la fe es Pedro. Y entonces, después de escuchar, sí, pase a vosotros, y entonces Pedro dice: si tú eres Jesús, ordena que yo vaya. Y entonces Jesús le dice: pues vente, ¿eh? ¿Qué hizo el Pedro? Brinca, se sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. La fe tiene que ser actividad, la fe no es pasividad. Tienes que mojarte los pies, me tengo que mojar los pies. Si yo quiero recibir y quiero ver milagros, es importante mojarse los pies. Es importante, primero obedeces, y después de obedecer vas a ver lo que Dios va a hacer por ti. Y entonces, contra todo pronóstico, da un paso afuera de la barca, 2 pasos, 3 pasos, 4, 5, hasta que se encuentra con Jesús. Cuando se encuentra con Jesús, ciertamente se hundió, y todos diríamos: es que le faltó fe. Lo que Jesús le quiere decir: por poquito, Pedro. Jesús nunca le critica, ¿sí? No lo critica. Jesús le dice: te faltó así de poquito, por poquito lo logras, pero qué bueno que lo intentaste, qué bueno que te decidiste a bajar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo saca,
¿sí? Y entonces ahora viene la otra parte complicada, hay que regresarse a la barca, hay que seguir caminando sobre el agua. Y créanme que Jesús no se lo cargó de caballito, ¿eh? Los dos tuvieron que regresar caminando para subir a la barca. Entonces, no esperes, ¿sí? No esperes, prueba a Dios y empieza a entregarle a Dios lo que a Dios le corresponde. Pon a prueba al Todopoderoso, al Señor Todopoderoso, y vean, abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Interesante, ¿no? Pues nos lo llevamos de tarea. La fe tiene que ser, sí, la generosidad tiene que ser una generosidad activa. La generosidad también revela mi carácter, sí, es decir, la generosidad revela si mi corazón es egoísta, si mi corazón es tacaño, si mi corazón es avaro, si mi corazón es malo o bueno. Entonces la generosidad demuestra la naturaleza de mi corazón. Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Hermano, hermana, tú y yo pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Somos mexicanos y sí somos mexicanos, ¿sí? Pero la verdad es que nuestro domicilio final no está aquí en México. Mi domicilio final no es Francita 106. Ahí voy a estar un poquito de tiempo. ¿Sabe mi domicilio final dónde está? A la diestra del Padre. Entonces, ¿tengo por qué ocuparme de Francita 106? Bueno, tengo que ser buen administrador de lo que Dios me dio y entregarlo en servicio a Dios. Eso sí lo tengo que hacer. Pero ¿será mi prioridad? No puede ser mi prioridad. Y no puede ser mi prioridad porque hay cosas todavía más grandes. Y entonces aquí la prueba de confiabilidad que hace Dios es, Dios está mirándote cómo administras todo lo que Él ya te dio. Dios está pendiente de cómo lo mueves, porque al final de cuentas, de cómo mueves los bienes que Dios te ha confiado, de esa misma manera te va a confiar las riquezas celestiales. Un pequeño paréntesis sobre la riqueza celestial. ¿Cuál es la riqueza celestial? ¿Cuál? Esa es una tremenda riqueza. ¿Sí? Y cuando tú eres generoso, estás abriendo caminos para que otras personas lleguen ¿a dónde? Lleguen a esa riqueza, lleguen a la reconciliación con el Señor y puedan pasar una eternidad no lejos de Dios, por el contrario, una eternidad bien cerca de Dios, en un domicilio final que está a la diestra del Padre. Otra promesa sobre generosidad, sí, es la generosidad trae bendición de Dios. La generosidad te va a traer tremendos beneficios. Y la generosidad es estos beneficios, estas bendiciones de Dios, ¿para quiénes son? Pues para los que no son tacaños, para los que no son avaros, porque ni los avaros ni los tacaños van a estar en la presencia de Dios, porque están tan amarrados a la codicia, están tan amarrados al materialismo. Las marcas los determinan, los salarios los determinan, las cuentas bancarias los determinan y determinan que son esclavos del peso. Y determina que son esclavos de las propiedades, determinan que sobre esas personas, determinan que el reino de Dios no es para ellos, determinan que tienen un corazón avaro. Entonces aquí la generosidad trae bendición, y bendición para nosotros los que tenemos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. El que es generoso, entonces, el que es generoso será bendecido. Y entonces decimos, bueno, ¿generosos en qué? Sí, ya les comentaba que esta iglesia se caracteriza por la Escuela Bíblica de Vacaciones, que ya está por llegar, ya nuestra hermana ministro de Educación ya está empezando a trabajar, y hay muchas cosas que se están echando a andar
andar sobre esta escuela bíblica de vacaciones. El año pasado no la pudimos hacer presencial. Este año todavía no sabemos cómo la vamos a hacer. Pero el año pasado se le proponía a la ministra, hermana, ¿y cómo hacemos la escuela bíblica de vacaciones? Y ella dice, pues es que no se puede hacer. Y no se puede hacer porque no existe una escuela bíblica de vacaciones virtual. Y entonces se le planteó, hermana, ¿y cómo la hacemos para que lo que no exista pueda existir? ¿Cómo le hacemos para que una escuela bíblica de vacaciones la podamos tener? Ay, hermano, es que hay que hacer esfuerzos, y se hicieron. ¿Y sabes qué es lo interesante de la generosidad? Que te hace una persona no nada más bendecida, te hace una persona creativa. Y cuando te hace una persona creativa, no tienes impedimentos en tu vida. Y cuando no hay impedimentos, puedes llegar tan lejos como tu generosidad te lo permita. Y puedes ser generoso en tiempo, puedes ser generoso en atención, puedes ser generoso en dinero, puedes ser generoso en muchas cosas. Con generosidad le darás, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Y me encantaría que ese término trabajo y empresa te lo lleves bien, bien, bien clavado en tu corazón y en tu cabeza. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, cuando tú eres generoso, es de que tu trabajo, lo que hagan tus manos, Él va a confirmar la obra de tus manos. Él va a confirmar que lo que estas manos ejecuten sea prosperada. Él va a hacer que tu trabajo sea prosperado, aunque no seas el dueño. Y entonces el dueño va a decir, nunca había tenido una persona tan competente como fulanito, como fulanita de tal. Y uno diría, ¿sabes por qué es? Porque soy generoso delante de Dios. El Señor bendice el producto del esfuerzo de mis manos, el producto del esfuerzo de mi cabeza, pero también todo lo que te atrevas a emprender va a ser prosperado. Y entonces el Salmo nos plantea que bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes se deleita en la ley de Dios y dice que será como el árbol plantado junto a arroyo de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. La siguiente parte es espantosa. No así los malvados, que serán como polvo que se los lleva el viento, no tienen dirección y no tienen destino. Nosotros tenemos dirección, nosotros tenemos destino, y esto lo vemos a través también de la generosidad hacia el Señor. Dios ama a la persona que da y que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra. ¿Hasta para qué? Hasta para compartir. Cuando uno empieza a ser generoso, dice que son abiertas las ventanas de los cielos, cae la bendición de Dios, ¿hasta que qué? Hasta que sobreabunde. Y cuando hablamos de sobreabundancia es para que a ti no te falte y todos aquellos que estén alrededor tuyo también sean salpicados. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué, Señor? ¿Sí? Acepto ser generoso. Y hoy empiezo a tener una fe audaz en cuanto a la generosidad. Y hoy decido, Señor bendito, no quedarme con todo lo que usted me da. Hoy, Señor bendito, empiezo a tomar la decisión de empezar a compartir con todos aquellos que tienen más necesidad que yo y darle las gracias a usted por todo lo que usted me da. De tal manera, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra aún para compartir. También cuando hablamos de generosidad, hablamos de que la generosidad aumenta la fe, aumenta la felicidad. ¿Por qué? Y Jesús dijo, hay más felicidad ¿en qué? En dar que en recibir. ¿Sí? ¿Cómo te sientes cuando das? Feliz. Oye, pero le quitaste 3 euros a la cuenta, se va a volver a llenar. Oye, le quitaste 5 ceros,
van a regresar. ¿Cuál es el problema? Oye, es que donaste tu casa. Mi domicilio final no es este. Mi domicilio final tampoco es Jardines del Recuerdo, que tengo un lugar allá apartado. Tampoco mi domicilio final es Jardines del Recuerdo. Mi domicilio final es la diestra del Padre. ¿Para qué carambas me aferro a la tierra? ¿Para qué carambas me aferro a lo material? Y entonces te trae una tremenda felicidad, la oportunidad de dar. También la generosidad como promesa, ¿sí? Expande tu influencia. Esto es tremendo, Pónganle un montón de atención, es tremendo, ¿sí? Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. ¿Ok? Ser generoso, recibe uno más de lo que da. Aquí hay un pero. Pero hay quienes son tacaños y terminan ¿cómo? En pobreza. Tú puedes decidir, ¿sí?, cómo conducir tu vida. Yo puedo decidir cómo puedo conducir mi vida en lo que se refiere a la generosidad. O le creo a Dios y soy generoso, o simplemente le digo, híjole, ¿y si viene otro error del 94? ¿Y si de veras la economía de la República Mexicana se pone más canija con esto de que todavía la economía sigue apretada? Bueno, esa es una decisión que hay que tomar. O te haces avaro y tacaño, o te haces generoso. No hay un término medio, ¿sí? Por otro lado, dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Y entonces se cumple aquello que dice, yo lo voy a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando Él me invoque, yo lo voy a escuchar y yo le voy a responder. Y con Él voy a estar todos los días de su vida. ¿Sabes qué? Prefiero estar acompañado de Dios más que de Banamex. Prefiero estar más acompañado de Dios que de los préstamos chiquitos de Electra, chiquitos para que pagues una infinidad de intereses. ¿Sabes qué? Prefiero mejor la presencia de Dios que la presencia de un banquero, que la presencia de un avaro, que la presencia de un tacaño, que la presencia de una persona que le roba a Dios. Y entonces esto es interesante porque esto me hace más parecido a Jesús. Porque cuando yo veo a Jesús, ¿sí? Jesús van y lo increpan y dicen si es bueno, si es lícito dar el tributo a César. Y entonces Jesús dice, a ver, ¿cómo te lo explico para que lo entiendas? Y pregunta, ¿alguien tiene una moneda? Esto me da la idea de que Jesús no cargaba efectivo. Esto me da una idea de que Jesús no cargaba morralla. Esto me da una idea de que Jesús traía las bolsas vacías. Y es interesante. ¿Jesús era rico? Sí, era rico. Dios hecho carne. Sí, era rico. Incluso llega a decir, si es necesario puedo hacer bajar legiones y legiones de ángeles. Sí puedo. Tengo poder y tengo autoridad. Sí, pero nos quería enseñar otra cosa sobre la generosidad. Nos quería enseñar que cuando nosotros somos generosos, nos parecemos a Él. Y entonces cuando es increpado, tiene que pedir prestada una moneda. Ojo, ¿la tocó? Tampoco la tocó. Preguntó, ¿y la efigie de esta moneda de quién es? Y todos dicen, bueno, la imagen de esa moneda pues es de César. Entonces es interesante, porque Jesús ni carga efectivo, ni morralla, ¿sí? Ni era dueño de casas, ni era dueño de edificios, ni era dueño del pueblo donde vivía, ni era dueño de la carpintería, no era dueño absolutamente de nada. Y en tanto el dinero ni siquiera lo toca. Y no lo toca, ¿por qué? Porque el dinero está acuñado por hombres para darle gloria a hombres. Y entonces su reino no es de este mundo. Su reino
es de otro mundo. Y entonces se pone interesante porque dan con generosidad a los necesitados, sus buenas acciones serán recordadas por siempre y ellos tendrán influencia y recibirán honor. ¿Sí? En el siglo XXI, ¿sí?, tú le preguntas a cualquier persona si sabe quién es Jesús, todo el mundo sabe quién es Jesús. Su influencia trasciende. Cuando tú conoces una persona generosa, su influencia trasciende más allá de su vida, ¿sí? Más allá de su vida. Su influencia llega incluso a la eternidad. La pregunta sería, ¿tu influencia y mi influencia van a llegar a la eternidad? Tu generosidad y mi generosidad son influencia que llegarán a la eternidad. ¿Y cómo va a llegar esta influencia? Y entonces de repente va a llegar una persona que es amiga tuya o amiga mía, conocido tuyo o conocido mío, o a lo mejor son de esas personitas que se encontraron, los que han estado yendo a predicar a las calles, son de esas personitas que se encontraron, y de repente llegar y encontrárselos en el cielo, y entonces esa persona te diría: gracias, por ti, yo estoy aquí. Es influencia, ¿no? Una influencia tan tremenda, que puede abrir las puertas de la eternidad para que otras personas puedan entrar a la eternidad. Eso es influencia, eso es lo que logra la generosidad. También la generosidad, ¿sí?, multiplica mi dinero. ¿Quieres invertir bien? ¿Quieres grandes ganancias? No la metas en la casa de bolsa, ¿eh? No cometas esa tontería. Hay hermanos que me dijeron que los CETES son acciones del gobierno y son acciones que son seguras. Allí nadie pierde, todos ganan. La partida grande se la quedan aquellos. Mentiras de que ganas. Te están pagando lo que el dinero se está devaluando. Si tú quieres que realmente tus bienes se multipliquen, tienes la promesa de parte de Dios que el generoso prosperará y reanima a otros, ¿sí? Y que reanima a otros, y el que reanima a otros será reanimado, ¿sí? Es decir, lo podemos ver más gráfico aquí. Efectivamente serán enriquecidos en un sentido para que siempre puedan ser generosos. ¿Y saben cómo se logra con eso? Con el diezmo. ¿Alguien sabe qué es el diezmo? Bueno, el diezmo viene de décima parte. Todos sabemos que el diezmo es la décima parte. Si yo gano 100 pesos, ¿cuál es el diezmo? El diezmo, pues son 10 pesos. Y en alguna ocasión le pedí al Edrey que me ayudara, ¿no? Y lo traje para acá y le dije: a ver, mijo, te regalo 100 pesos y le di 10 monedas. ¿Cuál es el diezmo? Ah, pues de las 10 monedas, pues una. ¿Serás capaz de dar una ofrenda de 10 pesos? Sí, ¿cómo no? A ver, denle un sobre. Pues llena su sobre, lo mete al sobre, no tengo problema. Sí, tuve la oportunidad de ser bendecido con una fuerte cantidad. Y el diezmo eran aproximadamente 15,000 pesos. Y cuando dices, ¿dar 10 pesos de 100 es fácil? Sí. Dar 15,000 de 150 ya no es tan fácil. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres ser bendecido y tú quieres que esta promesa de parte de Dios te impacte a ti, impacte a tus amistades, impacte a desconocidos, impacte a los de tu familia, yo te diría, tienes que empezar por diezmar. ¿Sí? No te esperes a tener los miles, los millones, las casas, las posesiones. No te esperes. ¿Empieza cuándo? Ahorita. Hay hermanos que ahorita tengo una mano adelante y otra mano atrás. No te preocupes, empieza ahorita. Te tienes que mojar los pies. Si no te mojas los pies, no va a venir la bendición que Dios tiene para ti. Es importante dar el primer paso de fe, aparentemente a lo desconocido, aparentemente creerle a Dios que tus ojos no lo ven, pero tu corazón sí lo siente y tu ser interior lo percibe y vive con él. Ok,
Penúltima, ¿sí? La generosidad, ¿sí? Como promesa, trae protección de parte de Dios. ¿Les va bien a los que qué? A los que prestan dinero. ¿Bajo qué condición? Los que prestan dinero, ¿qué dice? Sí se ve, ¿no? Que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios ¿cómo? Equitativamente. Entonces se trata de que si eres empresario, no te pases de listo. No te pases de listo con tus empleados. No soy empresario. Nada más tengo la señora que va a la casa y es la ayuda de la casa. Bueno, si es la ayuda de la casa, no te pases de listo con la ayuda de la casa. Porque el trabajo que está haciendo para ti es bueno. No le escatimes su salario. No le escatimes sus prestaciones. Ayúdale a que crezca, ayúdale a que progrese. Y si en algún momento Adolfo te pide dinero, ¿sí? Préstaselo y sé generoso. No está diciendo que te lo va a devolver. ¿Sabes qué? Tienes que ser generoso. Préstale de una manera generosa. Y en esa empresa llamada hogar o en esa empresa llamada X, sí, hay que aprender a ser equitativo, hay que aprender a ser justo. A estas personas no las va a vencer el mal. No está diciendo que no vamos a pasar por circunstancias adversas. Sí vamos a pasar circunstancias adversas. Y entonces Jesús dice, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Entonces, ¿sí va a haber adversidades? Sí. ¿Incluso se podrá perder la salud? Sí. ¿Se podrá perder el salario? Sí. Sí puede haber dificultades. ¿Cuál es la promesa? A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. ¿Por qué? Porque confían plenamente en que el Señor los va a cuidar. Entonces, ciertamente, sé que voy a pasar por adversidades. ¿Cuál es la promesa que tengo? Que de las adversidades me van a liberar, que de las adversidades voy a salir, que la adversidad del tamaño que sea no va a acabar conmigo. Y si la adversidad me quita la vida, bendito Dios, me iré a mi destino final. Y mi destino final no es Frasita 106, mi destino final no es no es Jardines del Recuerdo, mi destino final es la diestra del Padre. Entonces, ¿sabes qué? Es ganancia, es utilidad. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de generosidad y cierta clemencia por los necesitados. Cierta misericordia por aquellos que están en condiciones peores que nosotros. ¿De qué sí estamos seguros? De que las malas noticias no van a acabar con nosotros. Por el contrario, vamos a tener la oportunidad de salir adelante. También pudiéramos decir que estas promesas para los generosos que serán recompensados en el cielo. Y me encanta. Primera frase, alguien que la quiera leer bien fuerte. Primera frase. Usen su dinero. Ajá. Para hacer el bien. Usen, ¿qué? Su dinero. El dinero. ¿Es malo el dinero? No. ¿El cochino dinero es malo? No es malo. Es una herramienta. ¿Cuándo se convierte el dinero en malo? Pues cuando te controla. Cuando entonces te conviertes en siervo de ¿quién? En siervo del peso, en esclavo del peso. No puedes vivir y no puedes respirar porque no hay peso. ¿Sí? Hay jovencitos que ¿cómo le lloran al dinero? Y lo buscan el dinero de mala manera. Y hacen malos trabajos. Hemos visto en las noticias de veras situaciones juveniles bien feas, en donde por 2,000 pesos ve echar a la basura estas 2 maletas y las fueron a echar a la basura.
y eran 2 muertos. ¿Por cuánto? Por 2,000 pesos. 1,000 pesos para mi cuate y 1,000 pesos para mí. Sí. Ahí es donde el dinero se convierte en malo, por conseguirlo mal o por dejarse gobernar por el dinero. De parte de Dios, úsenlo, pónganlo a circular para hacer ¿qué? El bien. ¿Cuándo hay que hacer el bien? Siempre hay que hacer el bien. ¿Dispuestos a qué? A compartir. El dinero se multiplica cuando se comparte. El dinero no se multiplica en la casa de bolsa. El dinero no se multiplica con los banqueros. El dinero se multiplica cuando se usa bien todos los días, dispuesto a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularás tesoros ¿en dónde? Acumularás tesoros en el cielo como un buen fundamento. ¿Como un buen fundamento para cuándo? Para el futuro. Entonces imagínate si empezáramos hoy a invertir tesoros en el cielo. Empezaremos a hacer llamadas telefónicas. ¿Tienes teléfono? ¿Tienes teléfono de línea fija en tu casa? ¿Todas las llamadas incluidas? ¿O tienes teléfono celular con todas las llamadas incluidas? Pues caramba, usa tu teléfono. Usa tu teléfono y llámalo a un necesitado. ¿Supiste que falleció el papi de Yossi? Invierte tu tiempo y regálale una llamada. Es que no la conozco. No es necesario que la conozcas. Con que sepas su número telefónico y sepas su necesidad, háblale, invierte tus bienes. Yo tengo un iPhone 7, pero tampoco es mío. Dios me lo dio a través de la empresa. Yo lo uso. Yo le saco provecho. Hago llamadas desde aquí. Dijo que hagan llamadas desde aquí. ¿Por qué? Porque se debe de usar, y se debe de usar siempre, y debes de estar dispuesto a compartir. ¿Para qué? Para que puedas tener tesoros, y no hay mayor tesoro que le podamos abrir la puerta del cielo a otra persona. No hay mayor tesoro que ese, que otra persona, por lo que tú hagas en tu mayordomía, por lo que tú hagas en tu generosidad, las puertas del cielo les sean abiertas. No hay mayor tesoro. Por eso cuando llegues va a haber alguien que te diga y te dé un fuerte abrazo y te diga, porque tú te atreviste a invertir tus vacaciones, a invertir tus bienes, a invertir tu dinero, a invertir tu vida, a invertirle en personas que tú ni siquiera conoces. Por eso tienes tesoros en el cielo. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Todavía la otra parte, a fin de poder ¿qué? Experimentar, sí, lo que es la verdadera vida. El avaro no vive. El avaro es un muerto viviente. El tacaño tampoco vive, es otro muerto viviente. ¿Quieres ver una persona completamente viva? Ve una persona dispuesta a servir, ve una persona generosa. ¿Por qué? Porque ellos saben experimentar y han podido entender, ¿sí? la verdadera vida. Y entonces, por eso es que cuando vienen las escuelas de vacaciones, algunos sabemos que es un chorro de trabajo. Pero ¿qué crees que pasa? El siguiente año ya está uno alineado. Acaba de terminar, pero yo estoy alineado para el siguiente. ¿Por qué? Porque he podido experimentar lo que es la vida verdadera. Y la vida verdadera no está en los bienes materiales. Y la vida verdadera se encuentra en el Señor que está conmigo. Entonces se trata de usar el dinero para ponerlo en servicio de la eternidad, para que mucha gente pueda tener oportunidad de llegar al cielo. Para eso es el dinero. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Viene la escuela bíblica de vacaciones y lo único que te pudiera decir es, prepárate, porque viene una oportunidad de oro para poder ser generosos. Lucas nos dice, aquí está la lección.
Usen sus recursos mundanos, como el dinero, como sus posesiones, ¿sí? Usen recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Esta computadora, les digo que es un recurso mundano, es de Univisión, no es mía, es una maquinota, pero decidieron que yo la usara, la estoy usando. Ese teléfono tampoco es mío. ¿Por qué lo tengo yo? Porque Univisión dice que soy una persona bien importante y que me necesitan localizar, que ni me buscan, pero bueno, me dieron mi teléfono. ¿Y todo eso para qué es? Para el servicio. ¿Para el servicio de quién? Para el servicio de Dios. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros, ¿sí? Y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos darán la bienvenida en un hogar eterno. De tal manera que a través de todo lo que Dios te dé, ponlo al servicio de Dios para que mucha gente pueda llegar al cielo, a la vida eterna. Y cuando tú llegues al cielo, hay un montón de gente que te diga: ¿sabes qué? Bienvenido. ¿Y tú quién eres? Yo soy el pordiosero que nadie pelaba. ¿Y tú quién eres? Yo soy esa persona insignificante que le hiciste una llamada cuando perdió a su papá, cuando perdió a su mamá. ¿Y tú quién eres? Yo soy esa persona que nunca existió a los ojos de nadie, pero cuando tú viste mi hambre, me diste. Cuando tú viste mi necesidad, me compartiste. Y entonces llegaremos a las conclusiones de que ellos te darán la bienvenida en un lugar eterno, te darán la bienvenida cuando tú llegues a la presencia de Dios. Los generosos no somos esclavos. Los generosos somos libres de pensar, de decidir y de ejecutar. Somos libres y somos libres para liberar a otros. Dios bendito, le queremos dar las gracias, Padre, por la oportunidad de haber abierto su palabra en libertad y que su palabra sea la que nos haga entrar en razón. Reconozco, Señor, delante de usted que todavía me cuesta trabajo administrar los bienes que usted me ha entregado. Me cuesta trabajo confesarle que todavía no lo hago bien, pero quiero poner mi disposición el día de hoy a decirle que deseo con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, deseo ser una persona generosa. Hermano, hermana, si tú has tenido la oportunidad de entender lo que hoy hablamos y quieres reubicarte delante de Dios, platícale a Dios tu situación, platícasela. Si tienes falta de fe, no hay problema. También dile que te cuesta trabajo creer. Pero también hoy empieza a hacer el compromiso. Y empieza a hacer el compromiso para que hoy, empezando con hoy, empezar a ser generoso, empezar a ser generosa, empezar a abrir las ventanas de los cielos para que te caiga, pero también abrir las puertas de los cielos para que otros entren. Señor bendito, lo que usted está escuchando son confesiones, son sentimientos de lo que tenemos cada uno de nosotros adentro. Espíritu Santo, usted nos conoce. Espíritu Santo, usted sabe quiénes somos y cómo somos cada uno de nosotros. Espíritu Santo, queremos suplicarle que todos los días de nuestra vida nos corretee y nos haga ver lo importante de empezar a ser generosos. Hermano, hermana, ya se expuso. Toma tu decisión. Hoy, Señor, yo tomo la decisión de empezar una vida de generosidad. Voy a intentarlo, sé que usted me va a sostener, sé que usted me va a conducir. En el nombre de Jesús, le damos las gracias por esta bendición, Padre. Amén, Señor.